Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. El día de hoy vamos a ver el tema de reparto proporcional correspondiente a la aritmética. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y empezamos. Cuando hablamos de un reparto va a ser una división de un total en ciertas partes que van a ser proporcionales a unas cantidades que nos vaya a dar el problema. ¿Sí? Podemos repartir quizás dinero, podemos repartir caramelos, podemos repartir algo que nos vaya a indicar el ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a revisar tu guía y vamos a revisar la primera parte. Te dice reparto proporcional simple. Es un procedimiento aritmético que consiste en descomponer, ¿sí? En repartir, descomponer una cantidad en varias partes que son directamente o inversamente proporcionales a dichos números llamados convenientemente índices. Entonces, esas partes donde nosotros vamos a repartir, también se les puede llamar índices. Y nos van a indicar referidos a qué cantidad van a ser repartidas, aquella cantidad grande que se vaya a tener en cuenta en los ejercicios. Y en este reparto proporcional existen dos tipos de repartos. Están los repartos directamente o directos, que se van a referir a los que son directamente proporcionales, y también vamos a tener el reparto inverso directo, ¿sí? Que también van a ser conocidos como repartos inversamente proporcionales. A continuación vamos a explicar el primero de ellos, donde te dice el reparto simple directo. En este caso, las partes son directamente proporcionales. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que se va a caracterizar porque las partes donde nosotros vamos a repartir la cantidad van a ser partes que son directamente proporcionales. Y acá tenemos un ejemplo, te dicen, repartir 600, no te está diciendo que, ¿no? Puede ser dinero, puede ser alguna otra magnitud que se pueda repartir. Y te dice en partes dp. Recordemos que esta abreviación se refiere a que son directamente proporcionales. En partes directamente proporcionales a los números 2, 3 y 7. Dar como respuesta la mayor parte de esta repartición. Entonces, nosotros tenemos que recordar que cuando hablábamos de directamente proporcional, las partes van a estar representadas por letras. Entonces, vamos a decir que a la primera parte le va a corresponder 2, pero como recordamos la fórmula para establecer lo que era directamente proporcional, entonces podemos decir que a A le va a corresponder 2K. Lo mismo vamos a hacer para la segunda repartición o para la segunda parte, donde B va a ser igual a 3K. ¿Sí? Recordemos que esto es directamente proporcional. Y para la tercera parte que estamos representando por C, le va a corresponder 7K. O sea, estamos añadiendo una constante a cada parte en este ejemplo. ¿Sí? Seguido de eso te está dando de una manera directa que la constante va a ser igual a 600 dividido entre la suma de estos números. Pero ¿de dónde sale ese procedimiento? Va a salir de la siguiente manera. La suma de lo que le toque a A más lo que le toque a B más lo que le toque a C va a ser igual a 360. O sea, A más B más C va a ser igual a 600, que era el total. Pero estos valores tienen un equivalente. O sea, A tiene un valor de 2K. Hablando de forma proporcional. B va a tener un valor de 3K. Y C va a tener un valor de 7K. Todo eso va a ser igual a 600, que era el total. Seguido de eso, nosotros podemos sumar esos términos que son semejantes. Entonces, sumando 2K más 3K más 7K, vamos a obtener 12K, que va a ser igual a 600. Ese 12 que está multiplicando pasará a dividir, y la constante va a tener un valor de 50. Ahora, como ya hemos hallado el valor de la constante, vamos a reemplazar o vamos a hallar cuánto le va a corresponder a cada una de estas partes. Entonces, acá te lo está poniendo de frente, ¿no? Te pone que a la primera parte le va a corresponder 100, a la segunda 150 y a la tercera 350. Pero ¿de dónde sale ese 100?
Ese 100 va a salir de lo que habíamos visto anteriormente. A la primera parte le correspondía 2K. Y como nosotros ya hemos hallado el valor de K, vamos a reemplazar ese valor. O sea, será 2 por 50. Y esa multiplicación te va a dar 100. Lo mismo está haciendo para B. A B le correspondía 3K. Y como ya tenemos el valor de K, lo vamos a reemplazar para ver cuánto le va a corresponder a la segunda parte. Entonces tendremos 3 por 50 va a ser igual a 150. Y lo mismo para C. A C le correspondía 7K. Entonces será 7 por 50. Eso nos va a dar un total de 350. Entonces, para A le corresponde 100, a B 150 y a C le va a corresponder 350. Y estamos logrando repartir en su totalidad los 600, porque si yo sumo 100 más 150, son 250. Y 250 más estos 350 es el total que nos daba al inicio. Entonces, nos están preguntando de estas tres partes, ¿cuál es la mayor? Y la mayor entonces será el de 350. Esta va a ser nuestra respuesta para este ejemplo. Entonces, es así como nosotros vamos a resolver los ejercicios que van a ser en un reparto directo, ¿sí? Recordando lo que habíamos visto cuando eran directamente proporcionales. Seguido de eso, lo que vamos a ver es cuando tenemos un reparto inverso. O sea, van a ser inversamente proporcionales las partes a las que se le van a repartir en una determinada cantidad. Y acá hay un ejemplo, te dice lo siguiente. Repartir 1800 de forma inversamente proporcional. Esta abreviación también ya la habíamos visto en el tema anterior, donde IP va a ser relacionado con inversamente proporcional. Dice que esa cantidad se va a repartir a los números 3, 4 y 6. Dar la parte intermedia, o sea, la cantidad intermedia de este reparto a estas tres partes. Entonces, vamos a recordar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de inversamente proporcional, este valor de 3 lo vamos a llevar a la inversa que tenía, o sea, 1/3. Este 4 también lo vamos a llevar a la inversa que teníamos y se va a convertir en 1/4. Este 6 se va a convertir en 1/6. Ahora, ¿de dónde sale este 12 de acá? Este 12 lo vamos a hallar de la siguiente manera. Vamos a buscar el máximo común divisor que van a tener estos tres números, o sea, el 3, el 4 y el 6. Entonces, en esta primera parte yo puedo sacar mitad. Si yo saco mitad, el 3 se conserva, el 4 sería ahora 2 y el 6 se convertiría en 3. Seguido de eso podemos sacar mitad todavía. Entonces tendremos 3, ese 2 se convertiría en 1 y el 3 se va a mantener todavía. Y para finalizar podemos sacar tercia. Al sacar tercia nos va a quedar 1, 1 y 1. Entonces ya hemos hallado el máximo común divisor. Si multiplicamos 2 por 2 vamos a obtener 4 y 4 por 3 obtenemos ese 12 que nosotros vamos a multiplicar a la conversión de los datos que hemos visto. Entonces, multiplicando, vamos a tener acá, sacando tercia, vamos a obtener 4. Entonces, vamos a decir que al valor de A, a la primera parte, le va a corresponder 4K. Simplificando estas dos expresiones, vamos a hallar que a B le va a corresponder 3K, y lo mismo para la tercera parte. Simplificando, vamos a hallar que a C le va a corresponder 2K. Ahí está. Y como se está repartiendo esas tres partes, tenemos que decir que la suma de estas tres partes va a ser igual al total que teníamos, o al total que se va a repartir. Y en este caso se va a repartir 1800. Y es a partir de eso que vamos a hallar esta expresión. ¿Sí? Vamos a aplicar lo mismo que habíamos visto anteriormente. La suma de A más B más C va a ser igual a 1800. El valor de A tiene un valor de 4K o un equivalente en constantes. El valor de B tiene un equivalente de 3K y el valor de C tiene un equivalente de 2K. Y todo eso es igual a 1800. Sumando todos esos valores vamos a tener un total de 9K, que va a ser igual a 1800. Ese 9 va a pasar a dividir a 1800, entonces nuestra constante va a ser igual a 200.
Entonces, como ya hemos hallado el valor de la constante, ahora vamos a hallar qué le va a corresponder a cada parte. Entonces, recordemos que a le correspondía 4K, o su equivalente era 4K. Reemplazando el valor de K, vamos a tener 4 por 200. Y multiplicando 4 por 200, vamos a obtener los 800. Si multiplicamos acá lo que le correspondía a B, que era 3K, tendremos entonces 3 multiplicado por 200. Y 3 multiplicado por 200 vamos a obtener 600. Y si hacemos lo mismo con C, le va a corresponder 400. Y la pregunta te decía, ¿cuál era la repartición media? ¿Cuál va a ser el término medio? El término medio en este caso sería 600. Y así hemos hallado lo que nos pedía tu ejercicio en este ejemplo para reparto inversamente proporcional. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber para resolver los ejercicios que están en tu guía. Estamos haciendo un análisis de lo que eran magnitudes proporcionales y ahora esas magnitudes las estamos repartiendo en ciertas partes. ¿Sí? Entonces, esa es la teoría que tenemos que tener muy en claro para resolver los ejercicios. A continuación, vamos a resolver algunos ejercicios de tu guía. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios de reparto proporcional, donde el primer problema se divide en un problema A y en un problema B. Entonces, vamos a interpretar lo que te da el problema 1A. Te dice que se van a repartir 1800 en partes de 3, 4 y 5, pero esto van a ser partes directamente proporcionales. Entonces, vamos a considerar que la primera parte va a ser A y le va a corresponder 3. A B le va a corresponder 4 y a C le va a corresponder 2. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos ejercicios y son directamente proporcionales, vamos a agregar automáticamente las constantes. Esto ya lo habíamos visto en la teoría que se está explicando anteriormente. Y aparte, como se van a repartir en estas cantidades, esas cantidades se van a repartir en A más B más C, el total de 1800. Entonces, es esta otra ecuación la que nosotros vamos a sacar al momento de repartir. Se va a repartir para A, para B y para C. Y en esta ecuación nosotros vamos a reemplazar los equivalentes que teníamos anteriormente. O sea que para A le va a corresponder 3K, para B 4K, para C 2K. Y todo eso va a ser igual a 1800. Si nosotros sumamos todo esto, nos va a dar un total de 9K, que va a ser igual a 800. El 9 va a pasar a dividir, el valor de K será igual a 200. Pero no nos están preguntando por el valor de K, nos preguntan cuál de estas va a ser la menor cantidad que van a recibir estas tres reparticiones. Entonces, 3K, 4K y 2K elegiríamos a C, ya que ese va a ser el valor de 2K que va a recibir. Entonces vamos a reemplazar el valor de K, que es 200, tendríamos 2 por 200, nos va a dar igual a 400. Y esta sería tu respuesta para el ejercicio 1A. Recordando que esto es, o este procedimiento lo vamos a aplicar para un reparto directamente proporcional. ¿Sí? Seguido de eso vamos a resolver el problema B del ejercicio 1. Donde te dice que se van a repartir a magnitudes A y B, pero estas magnitudes son así. A es a B como 32 es a 9. Entonces nos están dando un dato de proporcionalidad. Y como son de proporcionalidad, nosotros vamos a colocar una constante. Eso ya lo habíamos visto en dos temas anteriores. Entonces, ¿qué te dice? Que estas dos cantidades se van a repartir de un total de 738. 738, considerando que ese reparto va a ser para A y también para B. Entonces nosotros vamos a tener esta otra ecuación. Para eso también vamos a reemplazar los equivalentes que va a tener A y que va a tener B. A va a tener un equivalente de 32K y B va a tener un equivalente de 9K, que va a ser igual a 738. Entonces podemos sumar estos dos valores que nos va a dar 41K. El 41 va a pasar a dividir y el valor de K te va a ser
igual a 18. Pero no nos están preguntando por el valor de K, nos preguntan cuál de estas reparticiones va a tener más o va a recibir más. Entonces, entre estas dos vamos a elegir a 32K porque ese va a ser el mayor. Entonces, A, que es igual a 32K, reemplazando el valor de K, que es igual a 18, podemos decir que A va a recibir un total de la multiplicación de 32 por 18. Y eso nos va a dar 576. Esta sería tu respuesta para el ejercicio 1B. Entonces, estamos aplicando lo mismo que habíamos visto en el anterior ejercicio, donde es directamente proporcional, pero los datos nos dan en proporciones. Y cuando son proporciones, nos van a dar unas razones, y las razones nosotros las vamos a considerar como unas constantes para ambas partes, ¿sí? Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 2. El ejercicio 2A te dice que hay magnitudes que son inversamente proporcionales, ¿sí? Que se va a hacer un reparto a continuación. Dice que tienen que ser inversamente proporcionales, donde A le vaya a corresponder un valor de 2/3, a B le vaya a corresponder un valor de 6 y a C le vaya a corresponder un valor inversamente proporcional a 11/9. Entonces, ya te había explicado en la teoría que cuando nosotros trabajamos esta forma que es inversamente proporcional, lo tenemos que llevar a una forma que sea directamente proporcional. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto se va a invertir y sería 3/3. Esto lo vamos a invertir y sería 1/6. Esto lo vamos a invertir y sería 9/11. A partir de eso nosotros vamos a llegar o vamos a tener que encontrar un equivalente para estos valores. Y la mejor manera de hallar un mínimo o máximo con un múltiplo va a ser multiplicar esas fracciones. 3/3 multiplicado por 1/6 multiplicado por 9/11. Esto lo habíamos visto en el ejemplo de un reparto que es inversamente proporcional, solo que él estaba sacando mitad, tercia, etcétera, etcétera. Acá nosotros vamos a multiplicar para hallar el máximo común divisor y eso lo vamos a emplear para multiplicar a cada uno de estos repartos. Entonces, acá nosotros podemos simplificar. Podemos sacar la multiplicación, podríamos sacar lo siguiente. Podríamos simplificar acá tercia, podríamos sacar solamente eso, ¿no? Tendríamos para simplificar entonces o multiplicar 1 por 1 por 9, nos va a dar 9, 4 por 4 por 11, tendríamos 44. Ese valor que nosotros tenemos acá también lo tenemos que invertir. Entonces lo vamos a invertir y lo vamos a llevar a 44/9 multiplicado por 44/9 y multiplicado por 44/9, ¿sí? Seguido de eso, lo que vamos a hacer es hallar esta multiplicación. Y de esa multiplicación, simplificando algunos términos, mitad y mitad, nos va a quedar así. Entonces, nosotros vamos a tener un total, 22, vamos a tener un total de 66/9. A este 66/9 es que nosotros le vamos a corresponder una constante. Entonces, podemos decir que a A le va a corresponder 66/9. Si nosotros acá buscamos alguna multiplicación, vamos a llegar a lo siguiente. Podemos simplificar sacando mitad, mitad. Multiplicamos esos números, tendríamos entonces 22/27 y la constante seguida. Después de eso nosotros podemos simplificar acá también, novena, novena. Podemos sacar onceava, onceava te va a quedar 4 y acá 1. Entonces, esto va a tener un valor de 4K. Entonces, ya hemos hallado las proporcionalidades que les va a tocar a cada uno de ellos. Seguido de eso, nosotros teníamos que hacer la suma de estos valores, o la suma de A más B más C, que iba a ser igual al total que se iba a repartir, que son 410. ¿Sí? De esos 410, nosotros vamos a reemplazar los valores que habíamos hallado, después de invertir la repartición que teníamos y hallar multiplicándolo por un máximo con un múltiplo. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? Para A le corresponde 66
66 novenos de K. Para B le va a corresponder 22 27avos de K. Para C le va a corresponder 4K y todo eso tiene que ser igual a 410. Entonces lo que voy a hacer acá es unas sumas de fracciones y los voy a homogenizar. Acá la voy a multiplicar por 3, porque 3 por 7 voy a tener, 3 por 9 voy a obtener los 27. Y acá voy a multiplicar por 27 abajo y por 27 arriba, para homogenizar toda esa expresión. Entonces, si yo voy a tener en todas estas fracciones 27, 27, 27, solamente voy a poner un solo 27, ya que los estoy homogenizando. Acá multiplicando 3 por 66 me va a dar 198K. 22K bajará tal y como está. Y multiplicando 27 por 4 nos tiene que dar 108K, que va a ser igual a 410. Seguido de eso, este 27 va a pasar a multiplicar. Podemos agrupar todos estos términos y vamos a tener lo siguiente. Si nosotros sumamos estos tres valores, vamos a obtener 328K. Ahora, este 410 se va a multiplicar por el 27 que teníamos acá, ¿sí? Ahora, si nosotros multiplicamos o simplificamos ciertos factores, nos va a quedar que la constante va a ser igual a 34. En realidad nos da 33,5, pero lo estamos redondeando a 34, ¿sí? Para trabajar con números enteros. Ahora nos están preguntando cuál de estos valores va a recibir más. Entonces tendremos que comparar cuál de estos tres valores va a tener un mayor valor. Acá tenemos 4K, acá tenemos alrededor de 0,7 o 0,8K, y acá nosotros vamos a tener alrededor de 7K aproximadamente con decimales. Entonces vamos a elegir a este número, ¿sí? Entonces A va a recibir un total o proporcional a 66 novenos K, pero el valor de K viene a ser 34, ¿sí? Si nosotros multiplicamos esos dos términos, vamos a tener 2244 dividido entre 9. Y esa división nos va a dar con un redondeo de 249, que le va a corresponder al valor de A. El resto se va a repartir para C y para B, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que elegir al mayor, tendríamos que elegir a A, ya que dividiendo esto va a ser algo de 6K o 7K aproximadamente, con decimales. Entonces, por eso elegimos a A, para considerarlo que va a ser el mayor reparto de esos tres casos, ¿sí? Entonces, considera bien este ejercicio que te acabo de explicar. Y ahora puede existir otra manera de resolver esto, que va a ser la siguiente. Nosotros podemos poner una constante y abajo vamos a poner lo que le correspondía, que era 2/3, más la constante y lo que le correspondía, que era 1/6, ¿no? O 6, perdón. Después podemos poner la constante y acá podemos poner 11 novenos. Eso va a ser igual a 410. Ya que al momento de expresar que esto es una fracción, estamos hablando cuando son inversamente proporcionales esas cantidades. Si nosotros resolvemos todo esto, vamos a llegar que la constante también va a ser 34. A partir de eso vamos a elegir cuál de estos va a ser mayor y vamos a llegar a la misma respuesta. Entonces, esta es otra manera de resolver que no está en tu guía, pero que yo te lo estoy dando adicionalmente a esto, ¿sí? Seguido de eso vamos a resolver el problema B. El problema B te está hablando de un reparto también. Entonces te dice que se va a repartir inversamente proporcional. Para A, o el primer reparto, tiene que ser correspondiente a 12. Pero como lo vamos a invertir, vamos a poner 1 entre 12, ¿sí? Para el otro le tiene que corresponder 18, pero como lo vamos a invertir será 1 entre 18. Y para el último tendría que ser 6, pero como lo invertimos tendríamos que poner un sexto, ¿sí? A partir de eso tenemos que buscar el mínimo común múltiplo de 12, 8 y 6. Y eso lo vamos a hacer acá, ¿sí? Acá sacaríamos mitad, acá nos va a quedar 6, 9 y 2. Podríamos sacar mitad
nos quedará 3, 9 y 1. Acá podemos sacar tercia, podríamos sacar acá 1, 3 y 1. Y después de eso podríamos sacar todavía tercia, ¿sí? Acá nos va a quedar 1, 1 y 1. Ahora nosotros multiplicando 2 por 2 vamos a obtener 4 y 3 por 3 vamos a obtener 9. 4 por 9, 36. Este sería el valor que nosotros vamos a multiplicar a cada uno de estos. Sí, era lo mismo que habíamos hecho anteriormente, solo que como son fracciones hemos multiplicado todos los términos. Entonces, ese 36 se va a multiplicar para cada uno de ellos. Simplificando acá y simplificando acá, nosotros vamos a obtener un valor de 3K, porque hemos sacado tercia a tercia. Si nosotros simplificamos este 36 con este 18, vamos a obtener un valor de 2K, porque hemos sacado 18ava, 18ava. Acá nosotros podemos sacar sexta, sexta y vamos a obtener un valor de 6K. Y te dice que estos valores se van a repartir de un total de 4.950. Entonces 3K más 2K más 6K va a ser igual a un total de 4.950. Si nosotros sumamos todos estos términos, vamos a obtener 11K, que va a ser igual a 4.950. El 11 va a pasar a dividir y la constante te va a quedar de 450. Pero no nos están preguntando por la constante, te están preguntando por cuál de estos repartos que se va a ser el mayor. Y si consideramos 3K y 2K y 6K, vamos a considerar que, o nos vamos a quedar con 6K. Entonces, podemos decir que a C le va a tocar 6K y eso va a ser igual a 6 multiplicado por el valor de K, que sería 450. Si nosotros hacemos esa multiplicación, nos va a dar un total de 2.700. Y esta sería tu respuesta para ese ejercicio. Entonces, acá ya me has podido entender un poco más claro, ya que estábamos trabajando con números enteros. Y así hemos hallado el máximo común múltiplo, o el mínimo común divisor, para poder hallar las constantes que les iban a tocar a cada uno de ellos, ¿sí? Otra manera de resolver este ejercicio hubiera sido que nosotros pongamos K dividido entre 12 más K dividido entre 18 más K dividido entre 6 va a ser igual a 4.950. Resolviéndolo de esta manera también ibas a llegar a que la constante va a ser igual a 450. Esa es otra manera de resolver. Bueno, seguido de esto vamos a resolver algunos ejercicios más. Para esto vamos a borrar la pizarra. Y vamos a resolver los ejercicios que están en tu guía, como por ejemplo el ejercicio 4A. El ejercicio 4A te está hablando de un reparto, pero que va a ser proporcional a algo. Entonces, te dice que tres magnitudes se van a repartir. Como A es a B, o sea, es una proporción, como 8 es a 5. Pero te dice cuando este valor de A toma un valor de 48, ¿sí? Entonces, aparte te dice que B va a ser a C, como 6 es a 7. Cuando el valor de B toma un valor de 30. Entonces, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Acá nosotros correspondíamos constantes, constantes y constantes. Si es 6K, que nos va a dar 30, entonces podemos decir que en esta parte la constante va a tener un valor de 5, porque 6 por 5 nos va a dar 30, entonces 7 por 5 nos dará 35. Por otro lado, acá 8 por K me tiene que dar 48, entonces será 8 por 6, el valor de K valdría 6, entonces 5 por 6, este valor será el de 30. Considerando que este valor se va a mantener en ambos casos igual, o sea, 30 y 30. El valor de B va a ser 30 en ambos casos. A partir de eso, nosotros vamos a decir que A va a ser igual a 48, B va a ser igual a 30 y C va a ser igual a 35. Pero como es un reparto proporcional, le vamos a poner su constante de reparto. Consideremos que estas constantes que he puesto de rojo es para una proporción y esta constante que está de negro es para una repartición, ¿sí? Entonces consideremos esas diferencias. Acá hablamos de una razón o proporción y acá estamos hablando de un reparto. A partir de eso,
Vamos a hacer lo siguiente, la suma de 48K más 30K más 35K va a ser igual al total que se iba a repartir, que son 2712. La suma de todos estos términos te va a dar 113K, que va a ser igual a 2712. Este término pasará a restar, el 113 pasará a dividir, perdón, como está multiplicando va a pasar a dividir, entonces tu constante va a ser igual a 24. Pero no nos están pidiendo el valor de la constante, nos preguntan cuál de estos valores tendríamos que reemplazar o tener en cuenta para que esto se cumpla. O nos está pidiendo, o estamos hallando nosotros esta constante para saber que esta repartición respecto a estas proporciones y a la repartición que se va a tener, se pueda mantener constante. Y nos está pidiendo hallar la resta de la mayor repartición menos la menor. Entonces tendríamos que restar A menos B, porque A va a ser mayor y B va a ser la menor. C estaría en un término intermedio, ¿sí? Entonces vamos a tener que hallar 48K menos 30K, ¿sí? El mayor menos el menor. Esto nos va a dar 18K, pero nosotros vamos a reemplazar el valor de K para hallar esa diferencia. O sea, 18 multiplicado por 24. Y 18 por 24 nos va a dar un total de 432. Esta sí sería tu respuesta a este ejercicio. Y es así como hemos resuelto este ejercicio. A continuación vamos a resolver el problema 5B de tu guía. El problema 5B de tu guía te dice lo siguiente, ¿no? Te da esos datos que se van a repartir. Te dice que hay que repartir a la magnitud A y B de tal manera que A sea el doble que le vaya a tocar a B. Y C va a ser la suma de A y B. Entonces vamos a tener un reparto en tres partes, de A, B y C. Te dice que A es el doble de C y lo que le toque a C va a ser la suma de estos dos. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Vamos a decir que a B le vamos a poner una constante. Te dice que a A le corresponde el doble de B. Entonces para A le corresponderá 2K. Y a C le corresponde la suma de estos dos, o sea, la suma de K más 2K. Un total de 3K. Y es así como nosotros ya hemos llegado a los equivalentes que le va a corresponder a cada uno de estos. Seguido de eso, vamos a repartir un total de 42. Entonces, 2K más 3K va a ser igual a 42. Sumando estos valores vamos a obtener 6K, que va a ser igual a 42. Este 6 va a pasar a dividir, entonces la constante va a ser igual a 7. Pero no nos están preguntando por eso, ¿no? Nos están preguntando cuánto le corresponde a la mayor parte o cuánto le va a corresponder a C. Entonces, podemos decir que a C le va a corresponder 3K, y como ya tenemos el valor de K, podemos reemplazar y vamos a tener un 3 por 7. Y 3 por 7 nos va a dar igual a 21. Ese sería el resultado, la respuesta para ese ejercicio. Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 6A de tu guía. El ejercicio 6A te dice que va a haber una repartición de un total que va a ser de 200... le está tocando, ¿no? Una diferencia ahí te dice. Entonces vamos a interpretarlo así. Te dice que va a haber una repartición respecto o directamente proporcional a 11, directamente proporcional a 15K, directamente proporcional a 18, y a eso nosotros le añadimos el valor de K, ya que es directamente proporcional. Y a D le va a corresponder un valor directamente proporcional a 25K. Donde te dice que el mayor excede o va a recibir más 2.800 de lo que el que recibe menos. Entonces podemos decir, el que recibe más va a tener lo que tiene o recibe el primero o el menor más los 2.800. Esta sería nuestra interpretación para esta parte del ejercicio. Entonces, nosotros podemos hallar de esta relación el valor de K. Este 11 va a pasar a restar al 25 y te va a quedar 14K, que va a ser igual a 2.800. El 14 puede pasar a dividir y la constante será igual a 200, ¿sí?
Otra manera de simplificar esto es sacando acá catorceava y catorceava, 2 y 1. 2 por esos dos ceros te va a quedar 200. Y te dice cuánto de dinero en total se va a repartir. Entonces, tendremos que hablar del total de dinero que se va a repartir. Y el total de dinero sería la suma de cada uno de estas partes. Entonces, 11K más 15K más 18K más 27K. Eso va a ser igual al total que se vaya a repartir. Y sumando todos estos números nos va a dar en total 69K. Ya tenemos el valor de K que va a ser 200, entonces vamos a reemplazar eso. Sería 69 por 200. Esa multiplicación te va a dar 13.800 que se va a repartir en el total para estas cuatro partes. Y así hemos resuelto los ejercicios de este último tema de aritmética. Así que si tienes alguna duda, recuerda que me puedes dejar algún comentario o me puedes escribir al WhatsApp y yo te voy a estar respondiendo. Otra sugerencia que te puedo dar es que revises la teoría de magnitudes proporcionales y de este reparto proporcional, porque ambas van muy de la mano. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.